Acto. Las grietas de una vida perfecta. Revelan la oscuridad. Subyacente A. Antes de sumergirte en la historia, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. Gracias de antemano. Marta Delgado. Un puente de arte del alma mediterránea de Barcelona a los ritmos cosmopolitas de Shanghái. Marta Delgado, una mujer de 36 años, llegó a Shanghái desde las soleadas y artísticas calles de Barcelona. Llevaba en su alma los cálidos vientos del Mediterráneo y el legado artístico inconfundible de Gaudí. En el dinámico y brutalmente competitivo mundo del diseño de interiores de Shanghái, Marta no solo había logrado hacerse un hueco, sino que había ascendido hasta la cima, convirtiéndose en un verdadero icono en su campo. Sus diseños trascendían la mera estética, transformando espacios en maravillas visuales y, lo que es más importante, afectando y redefiniendo las almas de quienes los habitaban. En cada proyecto dejaba una firma única, inconfundiblemente suya, fusionando con maestría la elegante estética de inspiración mediterránea de Occidente con los toques místicos y la profunda filosofía del Feng Shui de Oriente. Esta fusión la distinguía drásticamente de todos los demás diseñadores del mercado, infundiendo una vitalidad inigualable en sus creaciones. La llamaban la susurradora de espacios. Era como si incluso las paredes, una vez que Marta las había tocado, cobraran vida y empezaran a hablar. Marta era, por naturaleza, una mujer audaz. Nunca se echaba atrás ante el desafío de lo desconocido, ni en sumergirse en las profundidades de otras culturas. Adoptó una visión verdaderamente global, construyendo puentes entre diversas culturas para crear espacios que no solo eran visualmente atractivos, sino también funcionalmente eficientes y espiritualmente enriquecedores. El brillo en sus ojos no era solo el reflejo del éxito profesional, sino también de su pasión ilimitada por la vida, el fuego inextinguible de su creatividad y su entusiasmo por cada nuevo proyecto. En la alta sociedad de Shanghái, el nombre de Marta era sinónimo de éxito, elegancia y vanguardia. Desde los vestíbulos de hoteles de lujo hasta las sedes de gigantes tecnológicos, desde residencias privadas exclusivas hasta galerías de arte de renombre, el toque distintivo de Marta era sumamente codiciado. Trabajar con ella no significaba simplemente obtener un diseño, sino ver una visión materializarse, infundir alma en los espacios. Para ella, cada trazo, cada elección de color, cada disposición de mobiliario era una expresión personal, un espejo de su espíritu. Por eso, cada detalle era una pasión, una filosofía de vida. Con su estilo inimitable, se había convertido en una precursora de tendencias, dando origen a un movimiento conocido como el estilo Marta Delgado. Era una oradora frecuente en paneles de ferias internacionales y una mentora muy solicitada por jóvenes diseñadores. Su vida, en apariencia, era como un proyecto impecablemente diseñado por ella misma, pero bajo esa superficie brillante y perfecta se escondía una sutil, casi imperceptible, pero creciente grieta. Chihao Lin, ¿un amor de millones de dólares o un velo de ilusión esplendoroso? En el epicentro de la vida de Marta se encontraba su esposo, Chihao Lin, uno de los emprendedores tecnológicos más luminosos de Shanghái. Con su carisma innegable, su intelecto agudo y una visión que parecía moldear el futuro, Chihao era, sin duda, una estrella ascendente en la China moderna. Sus proyectos eran siempre considerados maestras, fusionando la última tecnología con el lujo y la innovación. Sistemas de hogares inteligentes impulsados por inteligencia artificial, presentaciones inmobiliarias con realidad virtual, gestión de propiedades basada en blockchain. Chihao era aclamado como un genio tecnológico, un visionario que traía el futuro al presente. Los medios lo presentaban como el Elon Musk de China. Cada uno de sus movimientos era seguido con avidez,
y los inversores acudían en masa a sus proyectos. Su empresa, Lean Tech Solutions, era un gigante en rápido crecimiento y de gran renombre, no solo en Shanghái, sino en todo el mercado asiático. Zihao proyectaba una imagen de ver la tecnología no solo como un medio para el lucro, sino como una fuerza capaz de transformar vidas. Sus presentaciones eran siempre hipnotizantes. Su presencia carismática en el escenario, su tono de voz seguro y sus promesas de un futuro brillante cautivaban a la audiencia. Desde el exterior, el amor de Marta y Zihao brillaba con una intensidad que superaba incluso las noches más resplandecientes de Shanghái. En los eventos, se mostraban hombro con hombro, un apoyo mutuo en cada paso. En las cenas de negocios, se complementaban las frases el uno al otro. Y en su hogar, llevaban una vida que parecía sacada de una revista de lujo, digna de portada. En las redes sociales, sus fotografías acumulaban millones de me gusta, como el epítome de un matrimonio ideal, un amor global y una armonía perfecta. Zihao, en cada oportunidad, elogiaba el genio artístico de Marta, narrando con entusiasmo cómo su matrimonio inspiraba sus vidas profesionales y cómo el sentido estético de Marta complementaba su propia visión tecnológica. Pero, ¿qué se escondía tras este cuadro tan brillante? ¿Cómo se entrelazaba la insaciable ambición en los ojos de Zihao con la confianza ilimitada en el corazón de Marta? ¿Era esto un cuento de hadas o un magnífico velo de ilusión ingeniosamente construido? Nadie sabía aún hasta dónde estaba dispuesto a llegar Zihao en su búsqueda del éxito, qué límites éticos podría cruzar. ¿Su sonrisa falsa lograba ocultar su insidia? Zihao no solo jugaba un juego con el mundo exterior, sino también con su propia conciencia. El espectador aguardaría la respuesta a esta pregunta con el aliento contenido, sintiendo la inminente revelación de una verdad más oscura. Acto. Esa mañana, todo cambió. Un airdrop revela los escombros de sueños robados. A. Las lágrimas de una mañana común. Una traición digital derriba los bastiones de confianza. La vida, en ocasiones, de forma inesperada, puede dar pie a grandes conflagraciones a partir de una minúscula chispa. Para Marta, esa chispa apareció una mañana cualquiera de jueves, justo al amanecer. Eran solo las 7:30. Marta, en la moderna cocina de su lujoso apartamento, con una humeante taza de café de Yunnan en la mano, revisaba sus correos electrónicos de trabajo, como era su costumbre. El silencio de la ciudad, aún adormecida, solo era interrumpido por el leve zumbido del ventilador de su computadora. Fue justo en ese momento cuando una notificación de airdrop proveniente del estudio de su esposo, Zihao, apareció en la pantalla de su portátil. Compartiendo archivo de Zihao, como era habitual, ya había salido de casa hacia su oficina. Probablemente se trataba de un archivo de presentación relacionado con su último proyecto. Zihao solía compartir sus notas de trabajo o presentaciones con Marta, buscando su opinión y sus sugerencias desde una perspectiva de diseño. Era una situación normal, una rutina establecida, por lo que Marta, sin la menor sospecha y con una inocente curiosidad, hizo clic. Sus dedos, casi como si estuvieran sellando su propio destino, pulsaron la tecla. Pero la imagen que apareció en su pantalla heló el corazón de Marta en cuestión de segundos. No era un archivo de presentación de Zihao, era una fotografía tomada en su lujoso apartamento en Shanghái, específicamente en el dormitorio que Marta había diseñado con un esmero meticuloso. Cada detalle un reflejo de su propia alma. Y en esa foto, Marta no estaba. A su lado, una mujer joven, atractiva y sonriente de forma descarada. El rostro de la mujer era nítido, su sonrisa dirigida a la cámara, como si ignorara por completo la vergüenza de ese momento. Los ojos de Marta se abrieron desmesuradamente con asombro. Sus palmas sudaban frías como el hielo. Un enorme nudo se le formó en la garganta, impidiéndole tragar. En su mente, una sola pregunta resonaba.
como un grito lacerante. ¿Por qué en nuestro dormitorio? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo Shihao hacerme esto? Mientras su corazón se contraía de dolor, siguió aferrada al ratón con manos temblorosas. Se quedó sin aliento, como si el mundo entero se hubiera detenido. El tiempo hubiera dejado de fluir. La fría mano de la traición había agarrado su corazón, exprimiéndolo sin piedad. Años de confianza se habían desmoronado en cuestión de segundos, dejando tras de sí solo escombros. La cruel verdad sale a la luz, una herencia robada y un mundo destruido por doble traición. El shock apenas había comenzado a disiparse. Marta examinó meticulosamente el ángulo de la fotografía, la iluminación de la habitación y, lo más crucial, el mobiliario. Cada pieza, cada textura. Llevaba indiscutiblemente su firma. Las elegantes mesitas de noche de diseño exclusivo, talladas en mármol italiano de lujo. El cabecero de la cama, con líneas minimalistas. Una creación personal de Marta. Las cortinas de seda hechas a mano, e incluso las pinturas abstractas que adornaban las paredes. Todo aquello eran sus propios bocetos, la materialización tangible de su visión de diseño. Fue en ese instante cuando una avalancha de comprensión la golpeó. Ese dormitorio era una réplica exacta de una de las unidades modelo que la propia Marta había diseñado para Skyline Residences, la lujosa cadena de apartamentos de Shihao que estaba causando furor en toda la ciudad. Shihao había robado, con una crueldad pasmosa, los sueños de Marta, su esfuerzo, cada línea que ella había trazado durante noches de insomnio, hasta el más ínfimo detalle. No le había pagado ni un solo centavo, ni siquiera se había dignado a mencionar el nombre de Marta. Había explotado despiadadamente su talento, su arte y su propiedad intelectual para su propio beneficio comercial. Esto no era simplemente una infidelidad, sino un robo profesional horrendo. La herida en su corazón se había profundizado aún más. Y lo que era peor, esa joven mujer, el rostro de la fotografía le resultaba dolorosamente familiar a Marta. Era una joven diseñadora china, con una mirada ingenua y una admiración evidente en sus ojos. Xia Li, una prometedora estudiante que había realizado una pasantía en la propia oficina de diseño de interiores de Marta. Xia Li había aceptado con entusiasmo la tutoría de Marta, declarando que trabajar con ella era un honor. Marta la había tomado bajo su ala, la había guiado, apoyándola como una hermana mayor. La forma en que la traición y el robo se entrelazaban de manera tan íntima sacudió a Marta hasta lo más profundo de su ser. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. Esto no era solo un engaño, sino también un robo profesional, una espantosa falta de respeto por el trabajo y el intelecto ajenos. La confianza de Marta, su fe inquebrantable, todos los valores sagrados de su matrimonio y todos sus planes para el futuro se habían desvanecido en el aire con la llegada de ese único archivo de AirDrop. Sin embargo, Marta nunca fue una mujer dispuesta a rendirse. Este dolor, lejos de doblegarla, se convertiría en la chispa de un nuevo comienzo, de una rebelión silenciosa pero devastadora. Sus lágrimas comenzaron a ceder el paso a una determinación férrea, y su ira se transformaba en la serena calma de un plan meticulosamente trazado. La brillante fachada de Shanghái, para Marta, ahora albergaba una sombra profunda. Esta sombra era el símbolo de una injusticia que clamaba por ser reparada. Acto. La tormenta oculta tras la calma. La estrategia maestra de Marta y su mecanismo de justicia A. Sin rendición, solo estrategia. La venganza de la inteligencia y la ejecución, maestra de la gestión de crisis emocionales. Entonces, ¿qué hizo Marta? Contrario a la esperada explosión de ira, ella se convirtió en una oyente atenta de la tormenta interna que se gestaba. No gritó, no armó un escándalo, ni siquiera se fue en ese instante para confrontar a Shihao. Desde fuera,
parecía que esa mañana nada había cambiado. Chihao se fue a trabajar como siempre, actuando como si nada hubiera pasado. Marta, por su parte, terminó su café y se dirigió a su taller, aparentando estar simplemente concentrada en un nuevo proyecto. Pero mientras afuera la calma tensa prevalecía, dentro de Marta había comenzado un huracán mucho más grande y silencioso. Su ira hacia Chihao, por supuesto, existía, pero esa ira no se transformó en un fuego primario de venganza, sino en una inteligencia fría y una estrategia meticulosa. Cada noche, mientras Marta miraba el techo de su lujoso apartamento, construía un complejo tablero de ajedrez en su mente. Esto no era solo venganza, sino también la lucha por la justicia, la recuperación de su trabajo robado y la reconstrucción de su propia reputación. Un plan tan impecable que el imperio que Chihao había construido con su arrogancia se desmoronaría por su propio peso, desde dentro, sin que ella siquiera tuviera que asestar un golpe. Marta tomó el control total de sus emociones. Observó, pensó, analizó. Esto era para ella una lección de gestión de crisis, y estaba resuelta a salir victoriosa de esta prueba. Planificó cada movimiento con sumo cuidado, calculando los posibles resultados. La paciencia se había convertido en su mayor virtud. Había adoptado la filosofía de esperar y ver, sabiendo que el momento preciso sería su mayor aliado. Firmas ocultas y trampas digitales. La justicia a través de la tecnología y la construcción impecable de la evidencia Marta. En los albores de su carrera, había implementado un método que, en ese momento, era poco conocido y raramente utilizado, pero que, a la larga, le proporcionaría una inmensa seguridad. Había incrustado una firma digital secreta, marca de agua, tan diminuta que era imperceptible a simple vista, pero completamente compatible con los sistemas internacionales de derechos de autor, en cada uno de sus dibujos digitales y proyectos arquitectónicos. Estas firmas eran, en esencia, las huellas dactilares digitales de Marta, pruebas innegables e irrefutables que identificaban al propietario legal de cada diseño. Este astuto movimiento, que años atrás se había considerado una simple precaución, ahora se había transformado en su arma más potente. Todos los diseños utilizados por Chihao serían instantáneamente marcados como robados por el sistema. Esto no sería una simple demanda, sino un escándalo de proporciones globales que resonaría en el ámbito del derecho internacional. La reputación de Chihao se vería aplastada bajo el peso de su propio robo, y su credibilidad en el mercado se haría añicos. Marta, en silencio y con meticulosa precisión, reunió todas estas pruebas digitales. Creó una base de datos detallada e impecable que contenía los sellos de tiempo originales de cada uno de sus dibujos, los historiales de archivos, los registros de derechos de autor y los documentos de registro en plataformas internacionales. Esta era su arma silenciosa, una cadena de pruebas inexpugnable e irrefutable en el proceso legal. Cada archivo llevaba las huellas digitales de Marta, y estas huellas, como un hilo de Ariadna, la guiarían en su búsqueda de justicia. Los primeros pasos de la ejecución silenciosa, el poder mediático y la gestión maestra de la presión pública. Marta, con una frialdad calculada, transformó su ira y frustración en una estrategia maestra. Se movió en silencio, como una sombra, sin que nadie se percatara, sin levantar la más mínima sospecha. Comenzó a establecer contacto con los periodistas más confiables e imparciales de Shanghái, centrándose especialmente en aquellos reporteros de investigación que demostraban una sensibilidad particular hacia los temas de derechos de propiedad intelectual y ética empresarial. Presentó sus pruebas de forma sutil, como piezas de un rompecabezas ocultas entre líneas, adoptando la cadencia de una narradora de historias. Su objetivo era asegurar que la verdad se difundiera de manera gradual y asimilable, como un virus silencioso que se propaga imperceptiblemente. Primero, susurros, luego,
rumores y finalmente, un torrente incontrolable de información. Después, Marta comenzó a filtrar pistas a las figuras más influyentes del mundo de las redes sociales, a los influencers de opinión, a los blogueros de diseño, a los foros de arquitectura y a los críticos de arte. Estos susurros, que se propagaron rápidamente por las plataformas de redes sociales chinas como WeChat, Weibo, Douyin y Jihu, el equivalente chino de Quora, se extendieron de en boca con una velocidad asombrosa. Titulares como "Una gran empresa ha robado los diseños de una famosa diseñadora de interiores" captaron la curiosidad y atrajeron la atención de grandes audiencias. La gente comenzó a hablar. Cada susurro se transformaría en un rumor y cada rumor en un grito ensordecedor. El lujoso estilo de vida de Jihao, su imagen ostentosa y sus discursos sobre la honestidad se convirtieron en un tema candente de debate público. Marta gestionó esta operación silenciosa con una precisión milimétrica, calculando cada paso y determinando cuidadosamente el momento exacto de cada publicación. Estaba utilizando el poder de los medios de comunicación como una palanca para lograr justicia, un arma poderosa en manos de una mujer decidida. Esta era la historia de una mujer que sanaba su corazón roto, recuperaba su reputación y se mantenía firme contra la injusticia. Y Shanghái, la brillante metrópolis, aún no era consciente de la tormenta silenciosa que se avecinaba. La imponente torre de Jihao, que se alzaba con arrogancia, había comenzado a tambalearse desde sus cimientos, sacudida por una mano invisible. Los molinos de chismes de la ciudad ya giraban a toda velocidad, y el nombre de Jihao ya se susurraba junto a la palabra robo, sellando su inminente caída. Acto. Shanghái se sacude. El estallido del escándalo y sus consecuencias devastadoras. A. La pesadilla empresarial. El escándalo de violación de la propiedad intelectual y el inevitable inicio del colapso financiero. Y una mañana, el mundo empresarial de Shanghái fue sacudido hasta sus cimientos por una noticia que resonó con la fuerza de una bomba. La empresa de Jihao Lin, que alguna vez brilló con luz propia, convirtiendo en oro todo lo que tocaba, se enfrentaba a una acusación que resonaba en cada rincón de la ciudad. Violación de la propiedad intelectual. Lo que inicialmente había comenzado como un mero susurro, una especulación en los pasillos de la élite, se transformó en pruebas concretas e innegables, gracias a las profundas investigaciones de los periodistas y los influyentes de las redes sociales, astutamente dirigidos por Marta. Los principales periódicos anunciaban en sus titulares que los diseños de los lujosos apartamentos en los proyectos multimillonarios de Jihao pertenecían en realidad a otra persona, Marta Delgado. Las noticias se difundieron con la velocidad de la luz, alcanzando los canales de televisión nacionales de China e incluso las agencias de noticias internacionales. En la prensa global se podían leer titulares devastadores como "La estrella brillante de China resultó ser un fraude", las firmas digitales ocultas, las flagrantes violaciones de derechos de autor y las quejas de propiedad intelectual que misteriosamente aparecían en el sistema internacional, a pesar de no haber sido presentadas directamente por Marta, dejaron a Jihao completamente desamparado. Cuando los abogados de Marta presentaron todas las pruebas que habían reunido, incluyendo documentos que mostraban la fecha original y el registro de cada dibujo, incluso los abogados de Jihao se quedaron atónitos. Las acciones de la empresa de Jihao se desplomaron en la bolsa de valores. En cuestión de horas, había perdido millones de dólares en valor. Los inversores entraron en pánico y contratos multimillonarios existentes fueron suspendidos uno tras otro, mientras los nuevos proyectos eran cancelados sin contemplaciones. El proceso legal había comenzado oficialmente y Jihao, a pesar de contactar a algunas de las firmas de abogados más respetadas de Shanghái, se encontraba impotente ante la solidez abrumadora de las pruebas presentadas por Marta. Las evidencias eran tan irrefutables que todas las estrategias de defensa de Jihao se desmoronaron.
La imagen pública de Jihao se estaba convirtiendo en la víctima de su propia ambición. Ante los ojos del público, había pasado de ser un genio a un impostor. Las estrictas leyes de propiedad intelectual de China eran particularmente severas contra tales violaciones, y las autoridades, impulsadas por la creciente presión pública, tomaron el caso con la máxima seriedad, iniciando una investigación exhaustiva. Este escándalo no solo sacudió profundamente la empresa y los proyectos de Jihao, sino también toda su vida profesional, su reputación y su círculo social. El mundo empresarial de Shanghái no había sido testigo de un escándalo de propiedad intelectual de tal magnitud en mucho tiempo. Todos susurraban el nombre de Marta, admirando su plan silencioso pero devastadoramente efectivo. El brillo de Jihao había comenzado a desvanecerse en su propia sombra, de forma irreversible, hacia una oscuridad total. Las lágrimas de la pasante y la confesión ante las cámaras, el destino de Xia Li y el precio de la conciencia. Con la escalada del escándalo, salió a la luz uno de los puntos más sensibles y dolorosos del caso: la joven pasante Xia Li. Bajo la intensa presión de los medios y el clamor público, Xia Li también se vio obligada a presentarse ante la opinión pública. Quizás por un profundo remordimiento, o tal vez al darse cuenta de que su propia carrera estaba en peligro inminente con la caída de su jefe, decidió hablar. En una emisión en directo, frente a las implacables cámaras de la televisión nacional, con voz temblorosa, pidió perdón entre lágrimas a Marta Delgado. Me usaron, no sabía, me dijeron que estos diseños eran legales, que solo debía hacer pequeños cambios. Fue mi culpa. Ojalá hubiera advertido a Marta Honey. Ojalá hubiera comprendido la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras resonaban en el aire, cargadas de una profunda angustia. La carrera de Xia Li había quedado irrevocablemente a la sombra de este escándalo. Su futuro era incierto, y su nombre se asociaba con la traición en los círculos de diseño de toda China. Aunque su inocencia era debatible y su participación cuestionable, ella también se había convertido, en cierta medida, en una víctima de la ambición desmedida de Jihao. Las mentiras de Jihao no solo arruinaron su propia vida, sino que arrastraron consigo la de Xia Li. Para Marta, esta disculpa, aunque significativa, era solo un pequeño paso en un plan mucho más amplio. Ella estaba completando un panorama de justicia mucho más grande. La justicia, lenta pero implacable, se estaba abriendo paso. Mientras el ascenso meteórico de Jihao Lin sembraba las semillas de su propia y trágica caída, Marta Delgado continuaba brillando como una luz que emergía con fuerza de la más profunda oscuridad. Este incidente, dolorosamente, había demostrado una vez más la crucial importancia de los valores éticos, la honestidad inquebrantable y el respeto absoluto por los derechos de propiedad intelectual en el vertiginoso mundo de los negocios. En su ambición desmedida, no solo había perdido su carrera, sino también a su familia y su relación con Marta. Su propia codicia lo había arrastrado a un pozo sin fondo. Ahora estaba solo, sin reputación y completamente aislado. La confesión de Xia Li añadió un conmovedor toque humano a la historia, resonando profundamente en la conciencia del público y revelando las complejas y dolorosas capas del incidente. Acto. La luz. Emerge de la sombra, el nuevo imperio de Marta y su ascenso global a una marca que renace de las cenizas, luz entre sombras, el manifiesto de la transparencia y la originalidad. En medio de todo este torbellino de caos, escándalo y trauma personal, Marta se preparaba para renacer de las cenizas como un ave fénix. Ella no era simplemente una diseñadora de interiores, era una artista con alma, una visionaria audaz y una activista incansable. Su fe en su propio talento, en su estilo único y en su filosofía de vida
era inquebrantable. Y ahora había llegado el momento de mostrar al mundo quién era realmente, de qué era capaz y el impacto transformador que podía generar. Más allá de la mera venganza, Marta se había fijado un propósito mucho más elevado: la transparencia, la honestidad, la originalidad y el respeto incondicional por el trabajo del artista. Estos valores innegociables formarían los pilares fundamentales de su nuevo viaje. Creó una marca completamente nueva, a la que bautizó con el poético nombre de Luz entre Sombras. Este nombre no solo encapsulaba su propia historia, la luz que emerge de la oscuridad, la claridad que sigue a las dificultades, sino que también representaba una postura firme y declarada contra el fraude y las prácticas poco éticas que tanto abundaban en la industria. El logotipo de la marca era un diseño elegante y minimalista, dos líneas entrelazadas que evocaban tanto la sombra como la luz, simbolizando el potencial oculto dentro de la oscuridad y el ascenso imparable de la justicia. Cada diseño, cada trazo, brillaría a partir de ahora con su propio nombre, portando su propia historia. Luz entre sombras se fundamentaba en el respeto absoluto por el trabajo del artista, la estricta adherencia a los derechos de autor y la inquebrantable defensa de los valores éticos. Con su nueva marca, Marta no solo ofrecía diseños, ofrecía una filosofía de vida, un verdadero movimiento. Abrió un estudio y showroom minimalista con fachadas de cristal transparente en el histórico distrito de Bund, en Shanghái. Dentro, a través de exhibiciones interactivas, ofrecía a los visitantes la oportunidad única de experimentar cada etapa de sus diseños, desde la concepción hasta la materialización. En su taller, comenzó a publicar videos detrás de cámaras y transmisiones en vivo que mostraban cómo surgía cada dibujo, de qué fuentes de inspiración se nutría e incluso las etapas iniciales de los bocetos. Este enfoque pionero, totalmente honesto y transparente, causó un gran impacto en la industria, generando una enorme resonancia e inspirando a incontables jóvenes diseñadores y artistas. Un éxito global. El poder innegable de la transparencia y la visión de establecer un nuevo orden mundial. Luz entre sombras no tardó en ganar una inmensa popularidad en Shanghái y poco después a nivel internacional. La gente se sentía atraída no solo por los diseños estéticos e innovadores de Marta, sino también por la poderosa historia que los respaldaba. Su digna resistencia contra la injusticia y los valores inquebrantables que defendía. La campaña de lanzamiento de la marca, que exhibió de manera transparente las versiones originales de los diseños robados y sus complejos procesos de creación, generó una repercusión masiva. Esto sirvió como un mensaje contundente para otras marcas de la industria. Las victorias obtenidas por medios poco éticos no tienen una vida larga ni duradera. Marta narró la historia detrás de cada uno de sus dibujos, cada fuente de inspiración, con un detalle conmovedor y auténtico. Esta honestidad radical provocó un cambio de paradigma en la industria. Además, Marta comenzó a organizar seminarios internacionales para concienciar a los jóvenes diseñadores sobre la importancia de los derechos de autor, convirtiéndose en una defensora global en este campo. Organizaciones de prestigio como la UNESCO la reconocieron como embajadora global en materia de derechos de propiedad intelectual. Desarrolló proyectos conjuntos con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, trabajando incansablemente para proteger los derechos de los jóvenes artistas, especialmente en los países en desarrollo. Fundó la Fundación Luz entre Sombras, proporcionando becas y apoyo vital a artistas jóvenes y talentosos que enfrentaban dificultades financieras. A escala global, los diseños de Luz entre Sombras aparecieron en numerosos eventos de prestigio, desde la Semana de la Moda de París hasta las ferias de diseño de Milán, desde exposiciones de arte en Nueva York
hasta lanzamientos inmobiliarios de lujo en Dubái. Marta ya no era solo una figura reconocida en Shanghái, sino que se había convertido en una figura respetada, admirada e inspiradora en todo el mundo. Su historia, un testimonio de perseverancia, resistencia y fe inquebrantable, circulaba de boca en boca. Las revistas internacionales de diseño nominaban a Marta repetidamente como diseñadora del año, le realizaban entrevistas en profundidad y se esforzaban por desentrañar los secretos de su éxito y su filosofía. Marta Delgado no solo había limpiado su propio nombre, sino que también se había convertido en una poderosa fuente de inspiración para muchos, liderando el camino para elevar los estándares éticos en la industria. Mientras el imperio de Jihao Lin se desmoronaba por su propia ambición, luz entre sombras de Marta seguía brillando. Un faro de luz que emergía de la oscuridad, creciendo cada día con más fuerza. Esta fue una verdadera historia de triunfo, en la que una mujer no solo cambió su propio destino, sino que también influyó positivamente en el de muchos otros. Ahora, cada paso de Marta irradiaba esperanza e inspiración, marcando un legado imborrable. Acto, ecos y legado. El valor creado. Más allá de la justicia A. La certeza de la justicia. El comienzo del fin para Jihao Lin. Para Jihao Lin, las consecuencias del escándalo fueron devastadoras. Un verdadero cataclismo. Las innegables pruebas digitales presentadas por Marta y el eco global de las violaciones de derechos de autor activaron el sistema legal chino. Las leyes chinas, cada vez más estrictas en materia de propiedad intelectual, no dejaban resquicio alguno a favor de Jihao. El proceso comenzó con la caída en picado de las acciones de Lin Tech Solutions en la bolsa, seguido por la retirada de inversores internacionales, el cierre del grifo crediticio por parte de los bancos y la cancelación, una tras otra, de prestigiosos proyectos. Jihao intentó desesperadamente salvar su empresa, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Su nombre empezó a ser asociado con el apelativo ladrón de propiedad intelectual, y la imagen del carismático empresario, que alguna vez fue un ídolo, quedó completamente hecha añicos. La sentencia judicial dictaminó que Jihao Lin debía pagar una indemnización astronómica a Marta Delgado. Esto no solo representó una pérdida material inmensa, sino también la destrucción total de la reputación y el futuro de Jihao. Su empresa se declaró en bancarrota y Jihao, enfrentándose a investigaciones legales por cargos de fraude y robo de propiedad intelectual, intentó huir del país. Sin embargo, gracias a la cooperación internacional, fue capturado y finalmente juzgado. Su encarcelamiento no fue solo un final para él, sino el amargo precio de su propia ambición y falta de escrúpulos. Este caso se convirtió en un punto de inflexión en la protección de los derechos de propiedad intelectual en China, sirviendo como un ejemplo disuasorio contra futuras infracciones similares. El nombre de Jihao Lin, lejos de ser sinónimo de éxito, ahora estaba irrevocablemente ligado a la vergüenza y a prácticas comerciales deshonestas. La segunda oportunidad de Xia Li y el renacimiento de la conciencia. La confesión de Xia Li, aunque marcó el inicio de un período difícil para la joven diseñadora, también abrió una puerta hacia la redención. Su sincero arrepentimiento expresado públicamente y su emotiva disculpa a Marta lograron, en parte, mitigar la percepción negativa que se había formado en su contra. Marta, aunque no la consideraba completamente inocente, sintió compasión por su juventud y la manipulación de la que había sido víctima por parte de Jihao. Marta tomó la decisión de apoyar a Xia Li a través de la Fundación Luz Entre Sombras. Xia Li, gracias a la beca proporcionada por la fundación, continuó sus estudios en una prestigiosa escuela de diseño en el extranjero, donde se especializó en honestidad,
valores éticos y derechos de propiedad intelectual. Tras su graduación, Xia Li comenzó a trabajar como voluntaria en los proyectos de concienciación sobre derechos de autor de la Fundación Luz entre Sombras. Compartió su propia historia, especialmente con jóvenes artistas y diseñadores, para educarlos sobre el robo de propiedad intelectual y enfatizar la importancia de las prácticas comerciales éticas. Xia Li había aprendido de sus errores y, escuchando la voz de su conciencia, había forjado un nuevo camino. Marta valoró este esfuerzo y le ofreció un puesto dentro de Luz entre Sombras. Bajo la supervisión de Marta, Xia Li se ganó un lugar respetado como mentora, inspirando a la nueva generación de diseñadores a adoptar principios de ética y transparencia. Su historia se convirtió en una prueba viviente de que cometer errores no es el fin, sino que puede ser el comienzo de un camino hacia la rectitud. Luz entre Sombras. Más allá de una marca, un movimiento global. La marca Luz entre Sombras de Marta revolucionó rápidamente el mundo del diseño de interiores. Además de sus diseños originales, que fusionaban estética y funcionalidad con maestría, la marca se distinguió por su énfasis en la transparencia, los valores éticos y el respeto por los derechos del artista. Luz entre Sombras no solo diseñaba residencias de lujo y espacios comerciales, sino que también participó en proyectos internacionales centrados en la preservación del patrimonio cultural y la integración del diseño moderno. En particular, el enfoque de Marta, que fusionaba elementos orientales y occidentales, fue muy elogiado en proyectos de restauración de edificios históricos a lo largo de la antigua Ruta de la Seda y su adaptación para usos modernos. Marta transformó Luz entre Sombras en un movimiento global a través de una serie de programas educativos y proyectos de mentoría. Organizó talleres internacionales para jóvenes diseñadores, brindó apoyo legal a artistas que luchaban contra las violaciones de derechos de autor y desempeñó un papel principal en la creación de la Declaración de los Derechos del Artista. Una parte significativa de las ganancias de la marca se destinó a apoyar la preservación del patrimonio cultural y la educación artística en regiones desfavorecidas. Marta Delgado ya no era solo una diseñadora de interiores, sino también una embajadora global del cambio. Su historia había demostrado al mundo que en el mundo de los negocios, no solo las ganancias importan, sino también los valores, la ética y la responsabilidad social. Esta luz, que se elevaba de las sombras de Shanghái, continuaba iluminando el mundo entero, un testimonio viviente de la justicia y la resiliencia. Acto. El eco infinito y la visión de un futuro iluminado. Marta camina por las bulliciosas y luminosas calles de Shanghái. El atardecer pinta los cristales de los rascacielos con destellos dorados, transformando la silueta de la ciudad en una vista cautivadora. Junto a ella, un cartel gigantesco de su nueva colección se erige en una de las calles más transitadas, un símbolo inconfundible de un punto de inflexión, visible para cada autobús que pasa, para cada persona que camina. En el cartel se encuentra ese dibujo tan familiar que Jihao una vez robó, pero que ahora se exhibe con orgullo, adornado con el logotipo de Luz entre Sombras. Es su propia obra, su propio sueño, la materialización de su propio esfuerzo y genio. Detrás, la silueta de Shanghái se alza majestuosa, como si celebrara su victoria. Testigo silencioso de un cambio trascendental. Marta, apartándose del murmullo constante de la multitud, se gira lentamente hacia la cámara. En su rostro no hay sombra de venganza, ni la arrogancia del triunfo. Solo una serenidad profunda, una fuerza inquebrantable y una sabiduría adquirida con dolor. En sus ojos, a pesar de las cicatrices del pasado, brilla una luz de esperanza que nunca se apaga. Tras un largo momento de espera,
Las palabras que brotan de sus labios se extienden por todo el mundo como un mensaje. Su voz es tranquila, pero decidida. Cada palabra cargada de significado, calando en el alma del espectador, dejando una huella indeleble en sus mentes. No necesito venganza. Solo necesitaba que me vieran, porque cada luz tiene una sombra, y dentro de cada sombra hay una luz. Estas palabras no solo marcan el final de la lucha personal de una mujer, sino que también anuncian el resurgimiento de los valores éticos, la transparencia y el respeto incondicional por el trabajo del artista en una industria que tanto los necesitaba. La historia de Marta Delgado pasará a la historia como una saga inspiradora de no rendirse ante las dificultades, de descubrir la propia fuerza interior y de buscar la justicia con una determinación inquebrantable. Mientras el imperio de Jihao Lin se desmoronaba bajo el peso de su propia ambición, Luz entre sombras de Marta continuaba brillando, una luz que emergía de la oscuridad, creciendo cada día con más fuerza y resplandor. Esta fue una victoria mucho más valiosa que la venganza. Fue un retorno a sí misma, un retorno a los valores fundamentales y un retorno a la luz. La historia había llegado a su fin, pero el impacto de Marta se extendería mucho más allá de las sombras de Shanghái. Su luz guiará a miles de jóvenes diseñadores, sembrando las semillas de un futuro justo y transparente. Y quizás esta historia también inspirará a todos los que la presencien a encontrar su propia luz entre sombras en sus vidas. Porque a veces, los momentos más oscuros son el preludio de los comienzos más brillantes, y las luchas más silenciosas son las que engendran las mayores victorias. El legado de Marta será un faro para las generaciones futuras, una luz que garantizará que el valor del arte y el esfuerzo nunca se extinga. Epílogo. Tu curiosidad no se sacia, la historia aún resuena. La sombra de Shanghái no es solo un relato de traición y retribución, sino una epopeya de autodescubrimiento, de la poderosa tormenta que se esconde tras la aparente calma y de una lucha inteligente y resiliente contra la injusticia. ¿Qué fue del destino final de Jihao Lin? La empresa de Jihao se disolvió por completo tras el escándalo y cómo logró Marta recuperar su patrimonio y construir un nuevo imperio. Y la pasante Xia Li, cómo su conciencia la guió y pudo encontrar la redención en su camino. Para las respuestas a todas estas preguntas y mucho más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque detrás de esta historia aguardan muchos más secretos, giros inesperados y sorpresas que te mantendrán al borde del asiento. Quizás esto sea solo el principio de una saga aún más grande.